Le damos la bienvenida a todos a esta tercera unidad de Fundamentos de Consejería Cristiana. Por lo tanto, vamos a continuar en este curso diplomado de Consejería Cristiana que llega a ustedes completamente gratuito por cortesía de la Universidad Teológica Shalom, como una forma de colaborar, amén, con el pueblo de Dios y con la iglesia en general en este periodo de crisis que estamos atravesando. Un saludo muy especial a todos ustedes de parte del rector internacional, doctor Henry Reyes, y de parte de su profesor, doctor Montalvo Suero. Les saludamos en el nombre de Cristo Jesús, esperando que se encuentre bien y que también tengan un excelente fin de semana. Por lo tanto, ahora vamos a entrar a la unidad número 3, Fundamento de la Consejería Cristiana. Este curso diplomado contiene 6 unidades. Las primeras 2 unidades ya fueron presentadas debidamente. Si usted no está inscrito, por favor inscríbase y comience a llenar las evaluaciones de la primera y segunda unidad. Y hoy continuamos con una tercera entrega titulada Los Fundamentos de la Consejería Cristiana. El objeto de este curso, de este diplomado, es capacitar a los creyentes para restaurar vida. La consejería cristiana es una virtud, un arte, un don que por mucho tiempo se había mantenido tal vez oculto, pero que ahora surge con nueva fuerza y es requerido mucho más en los momentos de crisis que estamos atravesando. Por lo tanto, es imperioso para nosotros y para la Iglesia de Cristo volver a restaurar ese don que hemos perdido. Alabado el nombre del Señor. En estos principios o fundamentos de la consejería cristiana, vamos a comenzar con una primera pregunta, y es esta: ¿qué usted entiende por consejería cristiana? Debemos comenzar esta unidad estableciendo una definición de la consejería que le ayude a determinar en qué dirección debe dirigir el ministerio de consejería en tu iglesia, entendiendo primero que el ministerio de consejería cristiana está unido a la iglesia, no es independiente a la iglesia. En nuestra opinión, la consejería bíblica o la consejería cristiana, en su forma más básica, es el ministerio de la palabra por el cual los cristianos ayudan a otros a entender y a superar las situaciones de crisis que afectan sus vidas, y se enfoca en cómo la fe en Cristo Jesús cambia la respuesta a estas circunstancias. La consejería requiere habilidad y sabiduría para analizar las cuestiones complejas de la vida. Sin embargo, la consejería cristiana es guiada por una visión bíblica de Dios y su propósito con las personas, entendiendo a Cristo como el sentido y la meta del cambio. La consejería reconoce los problemas humanos como complejo en su más dinámica expresión, y también usa términos, usa categorías bíblicas tales como orgullo, lujuria, enojo, miedo, odio, vergüenza, necesidad, ignorancia, confusión, sufrimiento, para clasificar las causas principales de los conflictos o la crisis que atravesamos, y usa estos términos, amén, sin disculpas, ya que en psicología tal vez estos términos tengan otro significado, mas sin embargo nosotros enfocamos a la consejería desde el punto de vista bíblico. La consejería sigue el principio y consejo de un libro antiguo y repleto de sabiduría divina, que es la Biblia, un libro que no se puede domesticar y que es siempre significativo aún para las complejas experiencias que atraviesa el ser humano. Por lo tanto, la Biblia es para la consejería la única fuente completa que identifica las causas y provee las soluciones para todos los problemas de la vida. ¿Cómo estar seguro que lo que aconsejamos es la verdad? Viendo la consejería, que es el ministerio de la palabra de Dios, el uso de la palabra de Dios para nosotros ministrar o ayudar, amén, a superar las diferentes crisis que atraviesan las personas,
tenemos que estar plenamente seguros que el consejo que estamos dando es el correcto. Por lo contrario, tal vez uno puede equivocarse en un consejo que está administrando, pero ¿cómo nosotros percatarnos de que el consejo es el apropiado, de que el consejo que estamos suministrando es el adecuado para tal necesidad? La consejería dentro del ámbito de la epistemología, cuando hablamos de epistemología nos referimos a la ciencia que traza los conceptos o las pautas o las bases conceptuales de una determinada ciencia o disciplina y por lo tanto que la define. Y en ese ámbito epistemológico presenta una cuestión fundamental y es esta: ¿cómo sabemos que lo que aconsejamos y lo que creemos saber es la verdad? Porque muchas veces presentamos en el curso anterior, amén, en la unidad anterior, los amigos de Job, que fueron ante Job pensando que ellos tenían la verdad y creyendo que el consejo que le estaban dando a Job era la verdad. Sin embargo, como hemos observado, estaban muy equivocados acerca de lo que creían que era la verdad. ¿Cómo nosotros como consejeros percatarnos de que no vamos a cometer el mismo error que cometieron los amigos de Job? El cristiano que aconseja debe estar seguro de que el consejo que ofrece a otro es la verdad. Y si una persona que enfrenta algún tipo de confusión, de frustración, desesperación o que atraviesa cualquier situación de crisis, viene a usted, su tarea es ayudarle, analizando la situación que esa persona está atravesando, aclarando cuestiones involucradas y ofreciendo un consejo eficaz y un consejo sanador. La validez, tanto en la consejería cristiana como tal vez en la psicología cristiana, se define por lo tanto por la cuestión de su propia construcción epistemológica, es decir, dónde deberían ir los cristianos para hallar la verdad necesaria para ayudar a las personas que están sufriendo. Algunos dicen que la fuente fundamental es la psicología general. Otros tal vez hablan, amén, y creemos que es así, de que la única fuente real para nosotros aconsejar es la palabra de Dios, debido a que esta disciplina se desarrolló largamente entre los límites del cristianismo evangélico. Se reconoce universalmente que esa verdad se encuentra en la palabra de Dios y que la Biblia es el lugar donde todos los creyentes debe acudir a buscar la verdad, tal como lo dijo Jesucristo. Tu palabra es la verdad. Pero para la mayoría esa cuestión de por sí no es suficiente. Continúa la persuasión de que hay otras verdades que son al menos de provecho y hasta necesarias para el esfuerzo de la consejería cristiana. Entendemos que esa verdad es absoluta y que la Biblia presenta, amén, todo lo que el hombre necesita saber para pasar o atravesar una situación de crisis. Mas, sin embargo, con el creciente empuje de la psicología secular, muchos nos hemos ido a buscar en esa fuente que es la psicología secular y en cierta forma traza algunos principios que pueden ser de utilidad, pero sin embargo todo principio o toda noción que presente la psicología general debe ser permeado a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, los consejeros así persuadidos están ansiosos por reafirmar la simple pero profunda declaración de Jesucristo de que tu palabra es la verdad. Pero muchas veces se sienten compelidos a calificar esa afirmación con la proposición de que existen otras verdades que, amén, que pueden ser suplementadas con aquellas que están en las Escrituras y que pueden ayudarnos en nuestra función de aconsejar a los demás. Por lo tanto, se trata de algunos principios trazados por la experiencia y trazados por la investigación que se ha alcanzado a través de la psicología general. Viendo ya un contraste breve entre la psicología y lo que es también la consejería cristiana, porque ya que
muchas veces el psicólogo cristiano, el psicólogo general pretende que el creyente le deje esa área de la consejería y esa área de tratar con las situaciones de crisis diríamos a las consultas privadas, pero no es así en realidad. Esas áreas corresponden a la iglesia y nosotros tenemos también que ocuparla como nos manda la palabra del Señor. ¿Cómo surge la consejería cristiana? En el siglo XX, felizmente, en los últimos 40 años la iglesia cristiana se ha redescubierto la consejería cristiana. Cuando decimos que ha redescubierto en el siglo XX la consejería cristiana, estamos indicando que la consejería cristiana se extravió, se perdió y que vuelve a resurgir nuevamente a mediados de este siglo XX recién pasado. ¿Cómo se perdió la consejería cristiana? A fin de averiguarlo, debemos volver en las páginas de la historia. En los siglos XIX y hasta mediados del siglo XX, la iglesia perdió básicamente el uso de las verdades y las habilidades que poseía, es decir, la sabiduría práctica para curar el alma. Aun cuando se mantuvo aferrada a su doctrina ortodoxa, principios morales bíblicos, disciplina espiritual y el llamamiento misionero, no obstante, esta habilidad comenzó a perderse. La habilidad pastoral de aconsejar es un arte y una ciencia aplicada, una forma de amor que abunda en conocimiento y discernimiento en el trabajo con otras personas. Y sin embargo, esta habilidad que es tan importante, amén, comenzó a atrofiarse durante los siglos XIX y durante el siglo, hasta mediados del siglo XX, y esto debido al gran auge que tuvo la psicología general. De esta forma, a principios del siglo XX, la teología liberal y la psicología secular fueron ascendiendo en el dominio de la consejería, y es en ese entonces solamente quedaban vagos ecos y sombra de una sabiduría pasada que se podía oír y verse aún en los cristianos conservadores. Para esa época, los cristianos tomaron la Biblia y los psicólogos a las personas. Una situación nada feliz, por cierto, para las personas que estaban en necesidad, atravesando diversas circunstancias. No decimos que son veraces la psicología general. No vamos a tirarla tal vez por el piso, pero tenemos que entender que nosotros como creyentes nos hace falta ver lo que es el comportamiento humano y cómo atravesar la crisis, es decir, la consejería desde una óptica totalmente bíblica, tanto del hombre, pero también de las circunstancias que estamos atravesando. Los psicólogos seculares que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios, que no son creyentes genuinos, pocos pueden ayudarnos en nuestra situación existencial como creyente, porque no entienden la perspectiva bíblica que nosotros poseemos y por lo tanto no alcanzan nuestro nivel de comprensión. Por lo tanto, si en un momento determinado usted requiere ir a un psicólogo, trate que ese psicólogo tenga esa perspectiva bíblica, que sea cristiano. Y si requiere de un consejero, busque de un consejero bíblico, de un consejero cristiano que está fundamentado en la palabra de Dios. El liderazgo de cómo tratar a los individuos pasó de los ministros del Evangelio de Jesucristo a los psicólogos y teólogos liberales. Y fue una triste situación que se atravesó en ese entonces. Lógicamente que hay experiencias que son traumáticas cuando nos enfrentamos a psicólogos liberales, porque prácticamente la concepción psicológica del hombre es muy distinta a la concepción psicológica que nos presenta la palabra de Dios. Un simple ejemplo es que si una persona acude a un psicólogo secular,
presentándole que está atravesando por una crisis debido a que fue infiel en su matrimonio, el psicólogo secular simplemente le va a presentarle un enfoque biológico de la sexología y por lo tanto le va a aconsejar que las experiencias extramatrimoniales son totalmente legítimas y que generalmente ayudan a fortalecer los vínculos del matrimonio. Y esa concepción no es creyente, no está fundamentada en la Biblia y a un creyente le perjudica bastante. Si una persona está sufriendo tal vez algún problema emocional o algún trauma por su atracción homosexual, donde un psicólogo secular le va a explicar también que es absolutamente normal, que no es nada grave, que debe aceptar su condición, y le va a instar, por lo tanto, a desarrollar sus creencias homosexuales. Y esto es absolutamente real, porque este es el enfoque biológico que la psicología general muchas veces nos presenta, que contrasta bastante con los enfoques de la psicología cristiana y con los enfoques, sobre todo, de la consejería cristiana. Esto, por supuesto, amén, cuando pasó este cambio en el siglo XVIII con el auge de la psicología general. Amén. Entonces los creyentes pasaron al consultorio de los psicólogos profesionales, mientras que los ministros cristianos fueron delegados únicamente a sus iglesias y a la Biblia, pero no tenían calidad ni facultad para ministrar en el área de la consejería. Ya a mediados del siglo XX las cosas comienzan a cambiar. Y comenzó, por lo tanto, un cambio grande, y este cambio conllevó incluso algunas demandas que fueron elevadas ante la Suprema Corte de Justicia, reconociendo los derechos de la Iglesia, los derechos de los ministros de aconsejar conforme a la palabra de Dios y ostentar el título noble de consejeros cristianos, amén, como ministros de la palabra de Dios. No fue sino hasta mediados de la década de los 60 que este cambio comenzó a suceder, que fue redescubierta la consejería cristiana, pero aún entonces la psicología secular estaba dominando sobre la consejería, definiendo las ideas acerca de las personas, del hombre, las ideas de sus problemas, hasta el momento que surge completamente como una disciplina, amén, independiente, lo que es la consejería cristiana. Uno de los pioneros, de los grandes pioneros que permite el resurgimiento de la psicología cristiana fue James Adams, escritor prolífero con más de 100 libros publicados, el cual ha realizado grandes esfuerzos para crear y desarrollar un sistema de consejería cristiana. Adams vio el método de la Biblia en la consejería como radicalmente dependiente de la obra del Espíritu Santo en la aplicación de la palabra de Dios a la vida. Las promesas dan valor y poder, sus mandamientos redarguyen y guían, y su historia son de aplicación práctica para nuestras vidas. Adams consideró que la Biblia pide que los consejeros humanos sean francos, amables, humildes con sus fallas y orientados al cambio. Deben servir a los planes del Espíritu Santo y no profesionales autónomos o gurús. Amén. Que andan ministrando independientemente de la iglesia como si este fuese un ministerio separado del ministerio pastoral. Adán no solo proveyó escritos, amén, a través de sus escritos recursos abundantes para desarrollar la consejería cristiana, sino también que fue pionero en el resurgimiento de esta importante, amén, rama que nosotros estamos observando. ¿Cuál es la tarea que tiene que definir la consejería cristiana en la actualidad? Tenemos que verla. Hay 3 tareas fundamentales que Adams señala acerca de la consejería cristiana. Primero, ¿cómo puede la consejería bíblica seguir creciendo en sabiduría y estatura para escalar los desafíos futuros de este siglo XXI? Sin dudas, el movimiento de la consejería bíblica enfrenta 3 grandes desafíos en este siglo XXI. ¿Cuáles son? 1.
Primero, definirse. ¿Qué va a definir? ¿Cómo se definirá la consejería bíblica en este siglo XXI? Ya comenzó a resurgir a partir de la década de los 60 y se ve su desarrollo en este tiempo presente. ¿Acaso la consejería bíblica quedará otra vez delegada o desplazada del plano que le corresponde? ¿O nosotros como ministros de Dios vamos a profesionalizarnos, vamos a capacitarnos para utilizar la consejería bíblica como un instrumento eficaz para ayudar en situaciones de crisis a este hombre moderno, a estos creyentes modernos, a salir de las diversas situaciones que están confrontando? La primera tarea de la psicología cristiana, amén, de la consejería cristiana, por lo tanto, es definir qué va a ser de la consejería cristiana. Segunda tarea, edificar. Eso es formar consejeros bíblicos, consejeros cristianos con habilidades para curar el alma. Amén. Hace falta creyentes, hacen falta pastores con vocación, con llamamiento de parte de Dios, con ministración del Espíritu Santo, que sean capaces de ver a través de nuestros ojos, de ver a través de los ojos y ver el alma de las personas y ayudar a las personas a curarse interiormente. Y la tercera labor es de propagar, es decir, cómo nosotros los consejeros bíblicos vamos a propagar esta labor tan bella que es la consejería cristiana. En la primera labor de definir, tenemos que definir cuáles son las convicciones básicas de la consejería cristiana que todo consejero debe tener presente. Y aquí vamos a ver 7 elementos vitales, amén, que son vitales en la consejería cristiana. Esos elementos, ¿cuáles son? Primer elemento, Dios es el centro de la consejería. Segundo elemento, el compromiso con Dios tiene consecuencia epistemológica. Tercer elemento, el pecado en todas sus dimensiones son el problema primario con los cuales tiene que lidiar el consejero cristiano. Cuarto elemento, el Evangelio de Jesucristo es la respuesta a cada situación conflictiva que nosotros confrontamos y es la respuesta para salir de la crisis. Quinto elemento, el consejero debe ver el proceso de cambio como una santificación progresiva y como un crecimiento progresivo de madurez cristiano. Sexto elemento, las situaciones difíciles que encaran las personas no son causas fortuitas de problemas del vivir, no lo son. Y séptimo elemento, la consejería es fundamentalmente una actividad pastoral y tiene sus bases en la iglesia de Jesucristo y por lo tanto forma parte del ministerio integral que la iglesia está llamada a realizar a la comunidad y realizar a lo interno en cada congregación. ¿Qué tarea tiene que definir la consejería cristiana? Hablaremos del primer elemento. Dios es el centro de la consejería cristiana. Todo consejero debe percatarse y tener siempre presente al momento de aconsejar que Dios es el centro de la consejería cristiana. Dios ha hablado a cada aspecto básico de la naturaleza humana. Entendamos las escrituras, leamos las escrituras. Depresión, a pecado, toda situación, orgullo, arrogancia, amén, toda situación que el hombre pueda confrontar aún en la vida moderna, ya está contemplado en la palabra de Dios. Recordemos las palabras de Eclesiastés, que dijo, ¿qué es lo que ha de ser? Lo mismo que fue. Y por lo tanto, nada nuevo hay debajo del sol. Estas situaciones son presentadas en la consejería cristiana y están contempladas ya en la palabra de Dios. La palabra debilitamiento espiritual y con la crisis se ahondó profundamente. Y por lo tanto, la palabra de Dios, la obra del Espíritu Santo son fundamentalmente los agentes del cambio significativo. Muchos se centran en terapias conductivas, terapias psicológicas, pueden ayudar, podemos tal vez utilizarla, pero tiene que tener presente como consejero cristiano
que debes buscar, debes depender de la obra del Espíritu Santo. Amén. Y de la palabra de Dios para todo cambio verdadero y perdurable. Lo que un psicólogo secular no puede alcanzar, lo puede alcanzar el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Y por lo tanto, no son tus palabras, no son la nuestra. El elemento que vamos a utilizar es la palabra de Dios. Recordemos que un elemento de la eficacia del ministerio de Cristo fue que Cristo, amén, habló las palabras que había escuchado del Padre. Y tú no vas a hablar tus ideas, sino que vas a hablar lo que está en la palabra de Dios. Y por lo tanto, no tendrás temor de que lo que tú estás diciendo es conforme a la verdad y que no te estás equivocando. La Biblia tiene autoridad. La Biblia es relevante y suficiente para aconsejar. Ella nos da la comprensión de la gente y nos brinda los métodos para ministrarle, tal como vimos en la lección número 2. Amén. ¿Cuáles son los métodos para nosotros ministrar a las personas que están atravesando situaciones de crisis? Su palabra establece cuál es la meta de la consejería, cómo la gente puede cambiar y cuál es el papel del consejero. Amén. Y eso lo traza la palabra de Dios. Y por lo tanto, al momento de aconsejar, olvídate de tratado psicológico. Olvídate tal vez de fuente psicológica o método psicológico. Al momento de aconsejar, vete a la palabra de Dios. Y por eso es que uno de los elementos principales de la efectividad de Cristo fue su vida privada, una vida de comunión, una vida de oración, una vida de obediencia, una vida de seguimiento al Espíritu Santo, una vida de la unción del Espíritu Santo. Y así te recomendamos. Como la consejería gira en torno y Dios es el centro de toda consejería, que cuides tu crecimiento espiritual y que cuides tu vida privada y sobre todo estudia, nútrete de la palabra de Dios porque es instrumento que va a utilizar para la consejería cristiana. Así como el evangelista se prepara en la palabra, así como el obrero personal se prepara en la palabra, así como el pastor se prepara en la palabra, tú como consejero debes prepararte en la palabra de Dios, en el uso de la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo, que traza bien la palabra de verdad. Y tenemos que aprender a trazar correctamente esa palabra de verdad. Este es el primer elemento que tienes que definir todo consejero, que Dios es el centro de la consejería cristiana y por lo tanto tomar en consideración la obra del Espíritu Santo y tomar en consideración el elemento de la palabra de Dios. Segundo elemento, ¿cuál es? El compromiso con Dios tiene consecuencia epistemológica. ¿Qué significa epistemológica? Significa que define la consejería cristiana. Primero, la palabra de Dios debe ser tenida como la principal fuente de conocimiento para el consejero bíblico y toda otra fuente de conocimiento debe someterse a la autoridad de las Escrituras. Segundo, los consejeros que contradicen el consejo de Dios, desafiándolo, deben ser rechazados, entre ellos teorías y terapias seculares que sustituyen los principios bíblicos sobre el hombre, sobre Dios o sobre el mundo, considerando al hombre tal vez como un producto evolutivo o dando un enfoque negativo, amén, que es en contra de la palabra de Dios y en contra de los principios de la palabra de Dios. Dios, que es nuestro creador, nuestro hacedor, que puso esa ley moral dentro de nosotros, esa conciencia dentro de nosotros, es el mismo que nos orienta por el camino correcto y el equilibrio interno, la reconstrucción de nuestro interior sano, saludable, depende por lo tanto de la obra del Espíritu Santo, de la palabra de Dios que se va formando en nosotros. Cuando ese yo interior es saludable, es perfecto, se anida en nosotros el Espíritu Santo de Dios, ese yo interior podrá hacer frente ante cualquier adversidad que se nos presente en la vida y cualquier crisis que esté por llegar, nosotros podremos afrontarlo, amén, con responsabilidad, no empleando ningún elemento evasivo para huir de esa responsabilidad o sucumbiendo ante esa crisis. Por lo tanto, el compromiso con Dios define nuestra misión.
Es decir, el compromiso con Dios tiene consecuencia epistemológica, que es lo mismo que decir el compromiso con Dios. Mi compromiso con Dios define el ministerio que yo voy a desarrollar como ministro de Dios o como consejero cristiano. Y número 3, tercer principio que todo consejero debe definir. El pecado en todas sus dimensiones son los problemas primarios con los cuales tiene que lidiar el consejero cristiano. Los problemas de la vida que necesitan consejería no son solo cuestiones de necesidades psicológicas insatisfechas, no son solamente no solamente una simple depresión, no solamente que tiene la autoestima baja, porque la autoestima se convirtió de repente en el gurú de todos los psicólogos, y de tal forma que toda la solución de los problemas estaba en aumentar la autoestima. En el siglo XXI encontramos estudios que demuestran que las personas tienen alta autoestima, y sin embargo el siglo XXI muestra crisis más profunda que el hombre ha atravesado. Por lo tanto, no es la autoestima la única consecuencia, amén, el gurú para solucionar todos los problemas que confronta el ser humano. No son necesidades insatisfechas de la niñez, como decía Freud, que decía que todos los problemas psicológicos que el hombre y toda crisis que el hombre moderno confronta son problemas que tal vez, amén, confrontó en su niñez. Necesidades psicológicas insatisfechas, como aquellas que presentan el crecimiento evolutivo en diferentes etapas, aunque tal vez tengan cierta influencia, amén, una pobre socialización o temperamento natural de las personas, predisposición genética que muchas veces se menciona y otras cosas. El principal problema con que nosotros los consejeros estamos involucrados y tenemos que trabajar son en todas sus dimensiones el pecado del hombre. Cuando aconsejas, debe tener presente que el problema del creyente es la secuela del pecado, de pecados pasados, las consecuencias de pecado o cosas pecaminosas o sentimientos pecaminosos que aún tenemos. O sea que nos hace falta crecimiento hacia la madurez espiritual o hasta la completa madurez cristiana. Y cuando tratamos con inconversos, el problema es el pecado que impera. Por lo tanto, ya sea con cristianos o ya sea con inconversos, el problema que estamos tratando es el problema del pecado. Cuando un creyente va a un consejero, amén, es porque su yo interior está en conflicto, y ese conflicto se debe porque está consciente de que ha desobedecido una ley de Dios, y por lo tanto su conciencia lo hace sentir culpable, lo hace sentir tenso, ansioso, y ese equilibrio interior se ha roto, esa paz interior se ha roto, y por lo tanto busca a un consejero. Muchos hábilmente buscan consejero que apoye su propia idea, pero el consejero cristiano debe ser hábil para saber, como Cristo sabía de inmediato, cuál era la raíz del problema, y determinar, evaluar de una vez cuál es el problema, para entonces comenzar a ahondar, a profundizar en ese problema que se ha presentado. Cuando aconsejas, el pecado explica la conducta incorrecta, el pensamiento distorsionado, una inclinación a seguir deseos personales. El pecado explica malas aptitudes que nos meten en problemas, y muchas de las dificultades en aconsejar consiste en traer a la conciencia pecados específicos y romper sus ataduras. Ataduras del pecado, que aún siendo creyentes estamos atados por el pecado. Nos sentimos tristes porque hemos pecado. Nos sentimos tristes tal vez porque hemos ofendido a Dios o hemos ofendido a un hermano, o tal vez entramos en una crisis porque fuimos desobedientes, o sencillamente porque hemos entrado en un proceso de pecado. Y por eso casi siempre, aún en los creyentes, cuando aconsejamos, la problemática son las secuelas del pecado. Alabado el nombre del Señor. Y por lo tanto la solución está en la palabra de Dios. Cuarto elemento, el evangelio de Jesucristo es la respuesta. El evangelio de Cristo pone fin al problema del pecado. Trata con el pecado, su culpa, su poder,
la ruina, la miseria que el pecado genera en el hombre. Para el psicólogo solamente busca restablecer la paz interior, pero esa paz interior no se restablece únicamente con terapia conductiva, se restablece con una sanidad del alma, y la sanidad del alma está en la palabra de Dios. El pecado debe confesarse, debe reconocerse y por lo tanto debe enmendarse para poder seguir adelante. Y por eso es que requerimos la ayuda del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que produce, que es el factor de cambio permanente, no un cambio temporal para salir de una crisis, sino cambios permanentes en la conducta de la persona que atraviesa un proceso de crisis, de tal forma que después de atravesar el proceso de crisis, la persona salga más fortalecido. Alabado el nombre del Señor. Cuando alguien tiene influencia, cuando alguien tiene gripe, generalmente los médicos dicen que tenemos que elevar nuestra defensa para que el organismo pueda combatir ese virus, amén, ese virus que ha entrado a nuestro cuerpo. Igualmente, cuando alguien peca, esa defensa comienza a bajar, comienza a descender, hasta que llegue el momento que se convierte en una crisis profunda, y de esa crisis profunda no logramos salir con facilidad. Y para sacar a la persona de esa crisis profunda, que es consecuencia de una u otra forma con el pecado, tenemos que hacer levantar esa defensa espiritual. Y esa defensa espiritual se va a levantar proveyendo alimento espiritual, el crecimiento espiritual, conduciendo a la persona hacia la madurez espiritual para que pueda confrontar correctamente los problemas, amén, que han venido sobre sí. Por eso en la consejería cristiana, lo primero que uno le interesa saber, ya sea en el cuestionario inicial, uno le pregunta, ¿es usted creyente? Para saber si la persona es creyente o inconversa, y ya usted desde ese momento sabe cuáles líneas debe seguir. Ya que es creyente, tiene que indagar, ahondar para saber cuál es su grado de compromiso con la fe, su grado de madurez espiritual, cuáles recursos espirituales usted cuenta para ayudarlo a salir de esa crisis. Porque cuando un creyente maduro, no importan los problemas que vengan, amén, el creyente maduro, como dice la palabra de Dios, 7 veces caerá el justo y 7 veces volverá a levantarse. Y por lo tanto el consejero debe enfocarse en ese aspecto de que el evangelio de Jesucristo es la respuesta. Alabado el nombre del Señor. El poder para cambiar y confrontar gradualmente a las personas a imagen de Cristo son las necesidades mayores de la raza humana. Cuando nosotros llevamos al aconsejado a crecer a la estatura de Cristo, ese crecimiento espiritual, ese empuje espiritual le va a capacitar para salir de la crisis que está atravesando. Estas verdades vitales deben introducirse, por lo tanto, en el proceso de aconsejar. Y número 5, el consejero debe ver el proceso de cambio como la santificación progresiva. La consejería bíblica debe enfocarse en la transformación a imagen de Cristo del aconsejados en medio de las vicisitudes de la vida diaria. Promover cambios perdurables en la persona. Eso no es un cambio instantáneo, que muchas veces queremos que un solo consejo la persona ya se sienta bien, la persona se vaya a su hogar y ya simplemente salió de la crisis porque usted tuvo la facilidad o tal vez la agudeza mental de decirle cuál es la solución al problema que estaba confrontando. No es tan sencillo. Es un proceso de sanación interior. No es un proceso intelectual de que él sepa cuál es la situación que está confrontando, sino que usted se sienta con él, dedique tiempo con el aconsejado para analizar gradualmente, poco a poco, cuáles son las implicaciones de esa consecuencia que él o ella está atravesando. Y por lo tanto, la consejería cristiana es un proceso de cambio, de santificación progresiva. Decimos santificación, pero es de crecimiento, porque en la medida que estamos aconsejando, estamos promoviendo el crecimiento espiritual, estamos promoviendo una mayor estatura de esa persona
espiritualmente hablando, para que alcance la plenitud de la estatura de Cristo Jesús. Y por lo tanto, hay profundas implicaciones para el cambio, que son el arrepentimiento continuo, renovación de la mente por la palabra de Dios, metanoia, cambio de mentalidad, y sometimiento, un proceso gradual de sometimiento a la palabra de Dios. Sabemos que todos nos resistimos de una forma u otra a someternos a la palabra de Dios, y muchas veces nos resistimos al cambio porque ese cambio tal vez no es conforme a lo que creímos nosotros, pero cuando el cambio es requerido por la palabra de Dios, aunque nos encontremos como Nicodemo, que nos resistamos al cambio, amén, que creemos que tal vez es un simple conocimiento intelectual o un simple grado que yo voy a obtener, un certificado de un curso que voy a obtener, no es así. Por esa razón, como él se resistía al cambio, Cristo le dijo, es necesario nacer de nuevo. Y por lo tanto, el consejero debe ser una persona que haya nacido nuevo para poder inducir a otro, ayudar a otro a experimentar ese nuevo nacimiento. Y cuando una persona que aconseja, un aconsejado no es creyente y tú lo llevas al conocimiento de la palabra de Dios, a confesar a Cristo con sus labios, gloria al nombre del Señor. No solamente lo habrá ayudado a salir de sus conflictos emocionales, de sus conflictos mentales, amén, internos que tenía, sino que le has dado la paz espiritual profunda. Y por eso Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y esa paz solamente se encuentra en Cristo Jesús. ¿Qué es una crisis? Una crisis, la pérdida de la normalidad. ¿Qué es una crisis? Una crisis es un cambio brusco, repentino, que produce ansiedad, que produce dolor, amén, emocional en nosotros. Y por lo tanto, en la crisis es cuando se rompe el equilibrio interno que tenemos por dentro. Y ese equilibrio interno, una vez roto, está llamando, está gimiendo porque quiere recuperar la paz interna, la paz emocional que se ha perdido y se encuentra por lo tanto sumergida en esa profunda oscuridad. Y la única forma para salir de esa crisis es la palabra del Señor, y por lo tanto el equilibrio se va a encontrar cuando nosotros conduzcamos a esa persona a sanar su alma a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, poniendo a Dios como centro de toda consejería cristiana y el Evangelio de Jesucristo como respuesta a todos los problemas que el ser humano está confrontando en la actualidad. Y por esa razón Jesucristo dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y en la turbación, amén, es negativo. Y también dice, no os preocupéis por el día de mañana. Esas preocupaciones de la vida diaria que muchas veces al no tener un enfoque bíblico, un enfoque espiritual de la situación, a no haber priorizado las situaciones, amén, nosotros muchas veces caemos en crisis porque no hemos puesto el valor espiritual por encima del valor material. Por lo tanto, repito, el número 4, el Evangelio de Jesucristo es la respuesta. Número 5, el consejero debe ver el proceso de cambio como una santificación progresiva, un perfeccionamiento o un crecimiento de las personas. No es poner parche. El viejo hombre, tú le pones parche remiendo como al vino nuevo, tú no lo pones en odre viejo. Ni pone parche, ni en una tela tú vas a poner parcho de ropa nueva, de tela nueva, porque la va a estirar y por lo tanto hace falta un cambio interior. Número 6, las situaciones difíciles que encaran las personas no son causa fortuita de los problemas de vivir. Los aspectos que influyen en la vida de alguien no causan el pecado. Herencia, temperamento, personalidad, la cultura, la opresión, el mal, padecimiento, incapacidades, ancianidad, enfermedad física, etcétera, son elementos y son cuestiones que tenemos que considerar, pero no son las causas principales del pecado. Tales dificultades son el contexto en el cual se revela el corazón y la fe y la obediencia se purifica mediante la batalla
entre el espíritu y la carne. Y número 7, la consejería es fundamentalmente una actividad pastoral y tiene su base en la iglesia. No es como el psicólogo que te hace su consultorio aparte y no está de una forma u otra ligado a la iglesia. En la consejería debe regularse por la autoridad pastoral señalada por Dios. Se desarrolla como un ministerio de la iglesia. Los consejeros bíblicos no son agentes independientes, sino que están sometidos al orden de la iglesia, y por lo tanto una persona que no se someta al orden de la iglesia no está llamado a aconsejar, porque puede traer grandes complicaciones y de aún puede ocasionar divisiones dentro de la iglesia de Cristo Jesús. Decíamos que estos son los principios que tiene que definir todo consejero bíblico al momento de aconsejar, y son 7 principios fundamentales. Alabado el nombre del Señor. Y estos 7 principios fundamentales, todo consejero debe tenerlo bien presente, que es la tarea de definir. Vuelvo a repetirlo otra vez. 1. Dios es el centro de la consejería cristiana. Amén. En torno a Dios, en torno a la palabra, en torno al Espíritu Santo gira todo ministerio de consejería cristiana. 2. El compromiso con Dios tiene consecuencias epistemológicas. En otras palabras, definen el ministerio de consejería cristiana. El compromiso con Dios define el ministerio de la consejería cristiana. Y número 3, el pecado en todas sus dimensiones son los problemas primarios con los cuales tiene que lidiar el consejero cristiano, y eso debe tenerlo muy presente. 4, el Evangelio de Jesucristo es la respuesta a esa problemática que confronta a las personas. 5, el consejero debe ver el proceso de cambio como un proceso de crecimiento, como un proceso de santificación progresiva. 6, las situaciones difíciles que encaran las personas no son causas fortuitas de los problemas de vivir. No lo son. Ya vimos que la principal causa es el pecado. 7, la consejería es fundamentalmente una actividad pastoral y tiene su base en la iglesia. Por lo tanto, la iglesia es que reconoce los consejeros, la iglesia es que unge los consejeros, y la iglesia es que da credenciales o autorización a los consejeros cristianos. Y entonces tenemos que tomar en cuenta el contraste entre la psicología y la consejería bíblica desde el aspecto antropológico del hombre. Si somos consejeros y estamos llamados a lidiar en situaciones de crisis, lo primero que tenemos que hacer como consejero es conocer cuál es la teoría, teoría acerca del hombre, tanto de la psicología como también de la palabra de Dios. Y a estas teorías se le llaman teorías antropológicas, y la base de toda consejería está en definir esa concepción que tenemos acerca del hombre. Las teorías antropológicas determinan la forma en que nosotros vemos al hombre, y por lo tanto son de gran valor en la consejería cristiana. Por un lado, tenemos que la psicología es una ciencia autónoma que goza de gran reputación, pero no corresponde a la teología repetir lo que dice ninguna antropología psicológica. De la misma forma que ninguna antropología psicológica repite lo que dice la palabra de Dios, ni para confirmarla ni para rechazarla, porque se trata de disciplina que corresponde a campos diferentes de investigación. La psicología está en el campo de las ciencias naturales y entiende al hombre como un ser producto de una evolución biológica, de un proceso evolutivo, de una concepción materialista, y la antropología bíblica ve al hombre como un producto de la creación, y por lo tanto aparentemente hay un choque de visión entre ambas concepciones acerca del hombre. No obstante, ambas disciplinas, aunque tienen su campo de acción distinto,
y están separados y son autónomos, sin embargo tienen algo en común, que es que tratan acerca del hombre y no deben ser antagónicas, y muy por el contrario están llamadas a un acercamiento, a un diálogo amistoso en virtud de su acercamiento hacia el punto de vista del hombre. ¿Qué nos dice la antropología bíblica? ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de la concepción del hombre? La Biblia muestra que el hombre es creado por Dios. No es producto de evolución. Es producto de una creación especial con las manos de Dios y tiene una dimensión espiritual, que el hombre tiene trascendencia, que el hombre puede comunicarse con Dios, puede elevarse espiritualmente hacia Dios, que el hombre tiene un alma que procede del aliento de Dios, del soplo divino, y que fue creado por lo tanto a imagen de Dios. Y esa dignidad que tiene el hombre a imagen de Dios es reconocida por todo consejero cuando ve a una persona que atraviesa diversas situaciones de crisis. Jamás deberá, por lo tanto, discriminar o tener al menos a una persona, porque observa la dignidad, que el valor humano que tiene cada persona, cada ser humano. Es evidente que existe un cisma enorme e insuperable entre el hombre y la bestia irracional desde el punto de vista de la creación. No hay animal alguno que tenga las habilidades y destrezas intelectivas del hombre, la capacidad del hombre de conocer a Dios, que es lo que más se destaca en las Escrituras. Y por lo tanto, aunque los animales proceden de la naturaleza, el hombre no procede de la naturaleza, el hombre procede directamente de Dios. Solo el hombre, entre todas las criaturas de Dios, es capaz no solo de tener una idea de Dios, sino de adorarle y de servirle. Solo el hombre puede comunicarse con Dios y recibir una revelación especial de parte de Dios de manera intelectiva, escrita y clara. Alabado el nombre del Señor. ¿Qué más me dice las Escrituras acerca de la naturaleza del hombre? ¿Qué es el hombre según Génesis 2:7? Dice, es un alma viviente. No se enfoca en el cuerpo, se enfoca en el alma. Es un ser viviente. Entonces es un alma intelectiva. Es un alma muy diferente al de los animales y está muy distante. Por lo tanto, es un ser psicológico profundo. ¿Qué es el hombre? Nos dice que el hombre está compuesto de 3 sustancias. El cuerpo, que es la sustancia material. El alma, que es la sustancia inmaterial. Y el espíritu, amén, que el espíritu, que es la sustancia espiritual. Sigmund Freud demostró esa parte espiritual del hombre al implementar el método del psicoanálisis para curar las enfermedades mentales. Anteriormente a Sigmund Freud se creía que una enfermedad mental era un defecto que tenía el cerebro y se trataba de curar el cerebro con choques eléctricos. Se trataba de curar el cerebro con medicamentos porque se creía que el problema estaba en el cerebro. Pero Sigmund Freud entendió esa trascendencia humana, esa dimensión espiritual del hombre, y por lo tanto Sigmund Freud estaba demostrando que el hombre no era solamente materia, sino que también tenía esa dimensión espiritual. Génesis 1:26 nos dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Dónde está esa imagen? El hombre es un ser tripartito. Tiene un cuerpo que los griegos llamaron soma, que es el aspecto material, biológico, y es la diana del alma. Y cuando decimos la diana del alma, es que muchas veces nuestros cuerpos reflejan, amén, reflejan de una forma tal vez vívida las emociones que siente el alma. Cuando usted está preocupado, cuando está atravesando un estrés, cuando está atravesando una situación de crisis, ¿dónde se refleja? ¿Cuáles son los órganos que sirven de diana para ese malestar psicológico, malestar espiritual que usted está atravesando? En sentido general, todo desbalance emocional
todo problema o trauma emocional se refleja en el cuerpo. Caída del cabello, resequedad de la piel, problemas digestivos, problemas respiratorios, problemas circulatorios, insomnio y un sinnúmero de síntomas comienzan a reflejarse en el cuerpo, porque el cuerpo en sí refleja todos los problemas del alma. Y está el alma, que es el aspecto superior y psíquico. El alma está en las emociones, está la voluntad y está la mente de la persona. El espíritu está la conciencia, la intuición y la comunión con Dios. Y el cuerpo, la fisiología, es decir, lo físico, la morfología, la forma y la anatomía, la estructura interna que nosotros tenemos, que todo se llama, que podemos decir todo aspectos biológicos del cuerpo. Y esas tres funciones tiene el hombre: un cuerpo, un alma y un espíritu, y las tres se relacionan. Y por lo tanto, cuando nosotros estamos aconsejando, tenemos que ver los síntomas físicos primero, las horas de sueño, los cambios en la conducta habitual de esa persona, su digestión, cómo está funcionando. Y tenemos que ver los hábitos generales de las personas y su sistema de salud en general. ¿Qué está sintiendo su organismo en ese momento? Para nosotros comenzar a descartar posiblemente alguna causa biológica de esa crisis que él está atravesando. Cuando la causa es biológica, fácilmente se puede referir una referencia a un médico, a su médico general. Cuando usted determina que la causa de la crisis es biológica, es decir, una enfermedad, usted simplemente lo va a referir a su médico de cabecera, a su médico de familiar, para que el médico familiar, tal vez con una simple prescripción, pueda curar el malestar que esa persona se está sintiendo. Pero cuando no es físico, cuando no es biológico, cuando no es ninguna enfermedad, es algo espiritual. Puede ser algo espiritual o puede ser algo psicológico, y nos corresponde a nosotros determinar, amén, lo espiritual y lo psicológico de la persona, porque estamos llamados a sanar el alma. La dimensión del cuerpo está la comunicación sensitiva con el entorno. A través de los sentidos nos comunicamos con el entorno. El alma también tiene una comunicación con las demás personas, y a través del alma tenemos una comunicación interpersonal, amén, con otros individuos, con otras personas que están asociados a nosotros. Y a través del espíritu el hombre se comunica con Dios. Y esas tres funciones, como el hombre es un ser íntegro, como le representa la Biblia, cuerpo, alma y espíritu, y los tres son inseparables, asimismo tenemos que evaluar a los individuos cuando nosotros los estamos aconsejando. Un problema físico, amén, tal vez cuando está, así como usted ve una persona que está nerviosa, que comienza a mover tal vez una mano, comienza a mover tal vez un dedo, comienza a mover las piernas, o tal vez su mirada errante, o tal vez una sensación de intranquilidad que usted note, o un gesto facial, o un tono de su voz, usted inmediatamente se da cuenta de que algo está ocurriendo en esa persona. Y de esa misma forma, nosotros podemos evaluar a las personas, cuerpo, alma y espíritu, recordando que son imagen de Dios. El alma es el principio de la individualidad. Cada persona tiene un alma de forma individual, la cual lo distingue del otro. El alma, según los psicólogos, es el yo, por lo cual el término alma viene siendo muchas veces sinónimo de persona en la Biblia. El alma, ese es el yo individual. El alma es el principio de la personalidad. El alma es el asiento de la vida afectiva, es decir, las emociones, los sentimientos. El alma es el asiento de la vida volutiva, es decir, de la voluntad, del intelecto. Y el alma es el asiento de la vida cognitiva, es decir, de los pensamientos. Alabado el nombre del Señor. Comprendiendo el hombre en esa perfección, en esa grandeza, que el hombre es imagen de Dios, y que por lo tanto nosotros debemos considerar a la persona que viene a nosotros para pedir consejo con la dignidad que debe ser tratada, sin importarse que se trate de un mendigo, de una lesbiana,
de un homosexual, porque también ellos piden consejería y necesitan que le ministremos, y pecado es pecado. No podemos tratar que este sí, este no. No podemos hacer acepción de personas, porque Cristo no hizo acepción de personas. Su ministerio fue inclusivo, es decir, todas las personas necesitan oír la palabra de Dios, necesitan ser ministrados con la palabra de Dios, y por lo tanto nosotros estamos llamados a ministrar de la forma. Ese es un enfoque, la antropología bíblica. Segundo enfoque, el pecado y las implicaciones para la consejería. ¿Cuáles son? Los teólogos, como has visto, hablan de la doctrina del pecado y se refieren a la caída del hombre y sus implicaciones. El primer acto de desobediencia implica la corrupción o degradación, o también llamada muerte espiritual, y significó una ruptura de la comunión con Dios, por lo cual los pensamientos, los impulsos del hombre sin Cristo son de continuo al mal. Y cuando estemos aconsejando a una persona inconversa, tenemos que tener pendiente que esa persona no ha sido restaurada aún con la sangre de Cristo, y que su pensamiento no va a ser puro, sino que siempre tendrá tendencia de continuo al mal. El pecado de Adán se transmitió a todos los hombres a modo de desobediencia, por lo cual el pecado es la condición natural de todos los hombres. Todos somos pecadores, y para esa condición de muerte espiritual, porque el hombre estaba muerto espiritualmente, Dios provee un medio que se llama la regeneración espiritual, o el nuevo nacimiento por medio de la fe en Cristo Jesús. Y por lo tanto, cuando aconsejamos a una persona que es inconversa, a un incrédulo, cuando lo aconsejamos bíblicamente, tenemos que promover su crecimiento espiritual y llevarlo a considerar la posibilidad de encararlo con la palabra de Dios, para procurar una regeneración espiritual o un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, dándole el enfoque que la palabra del Señor nos ministra. Alabado el nombre del Señor. Este punto debemos recordarlo, y es uno de los puntos principales que James Adams, que en su libro de 1970 afirmó acerca de que el consejero, cada vez que ministra, el principal problema es el pecado. En los creyentes el pecado tal vez la secuela del pecado, y en los inconversos el pecado que impera todavía. El pecado en todas sus dimensiones es el problema primario, según decía James Adams. Por lo tanto, los problemas de la vida que necesitan consejería no son solo cuestiones de necesidades psicológicas insatisfechas, de una pobre socialización, de un temperamento natural desencaminado, de una predisposición genética o cualquier otra causa que nos quite la atención de la responsabilidad humana, porque es el problema, que usted va a un psicólogo y simplemente te explica tu conducta como una consecuencia del mal ambiente, una consecuencia tal vez de los amigos, y te quita la responsabilidad. Y Cristo, cuando ministraba, entendía, amén, y hacía entender a las personas que aconsejaba que ellos eran responsables de salir de la situación en que ellos se encontraban. Y por lo tanto, el aconsejado debe entender su responsabilidad, amén, y debe entender también que su esfuerzo de salir de la crisis en la cual se encuentra. Cuando aconseja, debe tener presente que el problema del creyente es la secuela del pecado. El pecado explica la conducta incorrecta, pensamiento distorsionado, una inclinación a seguir los deseos personales y malas actitudes es explicada por el pecado. Y en tercer lugar, la unión con Cristo debe ser considerada seriamente por todo consejero cristiano. ¿Cuáles son las consecuencias en consejería cristiana de la unión con Cristo? Hay dos grandes beneficios de la unión con Cristo. Cuando una persona que está en una crisis, lo llevamos a reconocer que el problema principal es el problema del pecado. Ya salvea, si usted dice no, es el ego, amén, es el problema del pecado. Usted diría, tal vez es el asunto es un asunto de una pecaminosidad.
Tal vez un fruto de la carne es el pecado. Tal vez es un fruto de tal vez de una acción que no pensamos, es el pecado. Y por lo tanto, donde quiera que usted analice, casi siempre el pecado es la razón principal por la que nosotros entramos en situaciones de crisis. Y para eso tenemos que ser ministrados, sanados gradualmente por la palabra de Dios. Hay personas que muchas veces están en la iglesia y creemos como pastores que por una simple predicación esos problemas se van a sanar. Esos problemas no se sanan con una predicación, se sanan con un proceso de consejería espiritual, porque esa alma está enferma y debe ser sanada, debe ser cambiada. Un trauma que sufrió una persona, ese trauma no se quita solo, no simplemente se olvida. Son tal vez mecanismos evasivos, y un mecanismo evasivo lo que hace es que esconde tal vez los síntomas de ese malo, ese quebrantamiento del alma. Y muchas veces los problemas que confrontamos en la iglesia son problemas que no han sido sanados, que no han sido curados, y por lo tanto más que nunca hacen falta consejeros en la iglesia que nos ayuden a salir de estos conflictos que estamos. Porque algunas personas persisten en mentir, porque algunas personas persisten en justificarse, porque algunas personas persisten en reacciones violentas, en contestar de formas groseras en la congregación, porque algunas personas caen continuamente en depresión, porque algunas personas caen continuamente tal vez en ciertos tipos de pecado, porque aún no han sido sanados. No es culpándole que van a sanar, sino ministrándole la palabra de Dios, llevándole a una unión real con Cristo. Y muchas veces somos cristianos y estamos en la iglesia, pero no conocemos las implicaciones de la unión con Cristo, y hace falta la mano de un experto. Y ese experto es el consejero cristiano. Y el consejero cristiano es que tiene el ojo sano. Y aquel que tiene el ojo sano va a ver en el alma de esa persona. Alabar el nombre del Señor para producir sanidad espiritual. La unión con Cristo tiene dos grandes implicaciones a nivel de consejería cristiana. La primera es la regeneración espiritual y la segunda es la justificación. La regeneración espiritual nos permite un cambio drástico, profundo y permanente, para nosotros no caer otra vez en la misma, tener recaídas continuas, o recaer en la misma crisis una y otra vez durante toda nuestra vida, que pues se hacen récord y se hacen historial de las personas que aconsejamos, porque muchas veces son las mismas recaídas de siempre, los mismos problemas de siempre que tenemos que tratar una y otra vez si no le damos la medicina apropiada. Y la medicina apropiada es Cristo Jesús. La medicina apropiada es la unión con Cristo de una forma real y genuina. Pero es un proceso doloroso, un proceso, amén, de interiorización, amén, y ese proceso debe terminar en la regeneración espiritual o el nuevo nacimiento espiritual. Recordemos a Nicodemos en Juan 3, verso 3 al 6, respondiendo Jesús le dijo: de cierto es cierto te digo, que el que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le contestó: ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Acaso no veía lo que es el nuevo nacimiento? Amén. Y Cristo le responde: de cierto es cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y ese nacimiento espiritual, la Biblia lo describe de varias formas. Y es precisamente los pasos que hace falta para salir del proceso de Cristo. ¿Qué es? Primero, morir el pecado. ¿Qué es regeneración? La muerte del viejo hombre, morir el pecado. Y en el bautismo, cuando la gente es bautizada, es la sepultura del viejo hombre y el resurgimiento de un nuevo hombre. Lo dice Romanos 6:4, Colosenses 2:12, Romanos 6:6, que dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
Y esto es madurez cristiana. Colosenses 2:12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos a Jesucristo. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y eso es lo que hace falta para nosotros salir de la crisis. Número 2, la regeneración espiritual se describe como un despojarse de ese viejo hombre. Y Efesios 4:22 los dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Y aparece la palabra griega apodestai. Apodestai significa un imperativo que es dejar atrás, echar fuera, desechar al viejo hombre que está viciado. Y la palabra viciado es teromenon, que significa corrompido, estropeado, dañado. Y el viejo hombre está viciado, corrompido, estropeado, dañado, conforme a los deseos engañosos. Y Colosenses 3:9 que dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado, o sea, habiendo desechado, tirar a un lado el viejo hombre con sus hechos. Y esto es lo que habla de regeneración. Regeneración es también vestirse de nuevo hombre. Efesios 4:24. Y vestirse, revestirse, cubrirse del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Colosenses 3:10. Y vestío del nuevo hombre, el cual a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Alabado el nombre del Señor. Y este es el primer beneficio de nuestra unión con Cristo. Amén. Y este beneficio es la regeneración, ese cambio interior que damos en nuestro interior. Y el segundo beneficio, que tiene gran implicación para la consejería, es la justificación. Entender que ese vínculo que se rompió cuando nosotros cometimos pecado con Dios, entender que la separación que hubo con Dios a consecuencia del pecado, ahora somos justificados. Entender que Dios nos perdona y entender que también nosotros tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, así como Dios nos perdonó. Porque muchas veces confesamos el pecado, nos arrepentimos amargamente del pecado, llevamos el pecado a los pies de Cristo Jesús. Amén. Y Cristo nos ha perdonado. Pero la conciencia se mantiene culpable, la conciencia se mantiene hostigándonos, y es que Satanás está utilizando ese error que cometimos en el pasado para latigarnos, para amedrentarnos. Amén. Y eso tenemos que reprenderlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenemos que reprenderlo definitivamente. Y el sentimiento de culpa, que los psicólogos quieren quitarlo, quitándole la responsabilidad al hombre de sus hechos, atribuyéndoselo a los genes, atribuyéndoselo al mal ambiente, a la cultura, al carácter. Tú no eres responsable por tus hechos, porque esto es tu carácter, tu temperamento, esto es el medio ambiente, la sociedad, o sea, no somos responsables. La Biblia te dice, sí, somos responsables. Dios nos ha dado una fuerza de voluntad. Dios nos ha dado poder, dominio propio, y por lo tanto podemos controlar nuestras acciones, podemos controlar los sentimientos y ponerlo en orden. Y estamos llamados a tomar los sentimientos y ponerlo en orden, tomar los pensamientos y ponerlo en orden, y tomar nuestra vida y ponerla en orden también. Y por lo tanto sí somos responsables, así como Cristo entendía que cada persona que él ministraba era responsable, y por eso le dijo a aquella mujer pecadora: vete y no peque más, porque ella es responsable de la condición espiritual delante de Dios. Y así también las personas que aconsejamos, ellos son responsables delante del Señor, y tenemos que verlo así. Pero estos son los dos efectos, amén, de la unión con Cristo. Primero, la regeneración me da nuevamente una mente nueva, amén, una nueva forma de pensar, una nueva forma de sentir, una nueva forma de querer, de amar, distinta.
Y eso es la regeneración, un enfoque distinto que antes no veía, lo voy a tener a través de la regeneración. Y ahora la justificación. Y la justificación, yo digo, la palabra de Dios es la verdad. Y Jesucristo tomó mi pecado y lanzó a las profundidades del mal. Y por lo tanto yo soy libre de esa condición en el nombre de Cristo Jesús. Por a través de la justificación y a través de la regeneración. La justificación quita los sentimientos de culpa, de derrota espiritual. La justificación deja atrás tu pasado negro. Deja atrás y rompe con el pasado y te dice, tú andas ahora en novedad de vida y por lo tanto no mires, no te enfoques en el pasado, enfócate en el presente y pon tus ojos en Cristo y en el futuro, porque tú has sido justificado y ahora andas en novedad de vida. Y por lo tanto la justificación va a poner un stop, un alto a los sentimientos viejos de cosas del pasado que aún nos están atormentando nuestras mentes y produciendo intranquilidad y que son causa de depresión. Porque la depresión viene cuando un elemento, amén, activa esa crisis. Pero hay muchas cosas que quedan atrás y todas se presentan acumuladas en nuestra mente. Y comenzamos a hacer un recuento histórico de todas las cosas negativas, los traumas que hemos afrontado, y ahí es que viene una depresión profunda. Pero tú tienes que entender que cuando Cristo perdona, lo perdona por completo. Y cuando Él te perdonó, tú también debes perdonarte por completo. Y así tenemos que ministrarle a las personas que estamos aconsejando que el perdón de Dios es completo. Dios restaura tu mente, Dios restaura tu corazón, Dios restaura tu alma. Y Dios va a restaurar también tu futuro, tu presente, en el nombre de Cristo Jesús. En conclusión, el consejero debe tener presente que el Evangelio proclama que en Cristo hay una esperanza futura y una presente realidad de renovación. Y que el concepto de cambio es un concepto central en el Evangelio de Jesucristo. Aunque todos los consejeros llevan consigo un cúmulo de información de la cual derivan y dan dirección, hay tres premisas básicas que todo consejero bíblico debe sostener y que son: Dios creó al hombre; 2, el pecado ha arruinado al hombre; y 3, Dios ha provisto para el hombre un cambio, una redención de su circunstancia. La situación arruinada nuestra es producto del pecado, pero Dios ha provisto una redención para que el hombre salga de la circunstancia. Por consiguiente, es necesario que el consejero bíblico esté equipado con el conocimiento del carácter del cambio pasado, presente y futuro, con vista a ayudar a los aconsejados cuyas vidas transcurren entre dos polaridades, el ya y el todavía no, casi mente ya, pero todavía no alcanzan nada. Al mismo tiempo, el aconsejado debe tener en cuenta que, de acuerdo a las expectativas bíblicas, debe llegar a ser como Cristo ahora, y a la vez es confrontado con el siempre presente principio antagónico del pecado. El pecado debe ser confrontado. De este modo, cuando hablamos de cambio, debemos considerar la doctrina de la unión con Cristo, doctrina que abarca el pasado, el presente y el futuro de la transformación del creyente. Todo problema, cuando ministras en consejería, no importa cuál sea la causa, recuerda que lo que tenemos que enfocarnos es en el proceso de cambio. Amén. En el proceso de cambio. Después de haber escuchado esta unidad, respondamos las siguientes preguntas de evaluación. Primera pregunta de evaluación: defina qué es consejería cristiana. Repetimos. Número 1, defina lo que es la consejería cristiana. Número 2, enumere las 7 convicciones básicas que debemos tener presente en la consejería cristiana. Solamente enumerarla. Enumere las 7 convicciones básicas que debemos tener presente en la consejería cristiana. Y número 3, diga 2 grandes beneficios de la unión con Cristo desde la perspectiva de la consejería cristiana.
envíela a la siguiente dirección electrónica: Universidad Teológica Shalom 01 @gmail.com, con su nombre completo, dirección postal, teléfono y correo electrónico. Y ya usted se estará siendo evaluado en este curso diplomado de consejería cristiana. Si desea recibir el certificado completo del curso de la consejería cristiana, recuerde que debes hacernos llegar la unidad 1, la unidad 2 y esta unidad 3. El próximo viernes estaremos con ustedes entregándole una cuarta unidad. Recuerde que son 6 unidades de consejería cristiana y esperamos en el amor de Cristo Jesús que este curso haya sido de gran ayuda para ustedes. Hasta aquí ha sido el tema de la tercera unidad del diplomado de consejería cristiana. Agradecido de Dios por ayudarnos, amén, a concluir esta unidad y por su dirección en la elaboración de la misma, la cual llega a ustedes por cortesía de la Universidad Teológica Shalom, de su rector internacional, doctor Henry Reyes, y de su profesor, doctor Montalvo Suero. Gracias a todos por su gentil participación. Espero que la misma sea de edificación para sus vidas y que cumpla su objetivo de capacitarle y proveerle las herramientas necesarias para su desarrollo espiritual y sobre todo para el desarrollo del ministerio de la consejería cristiana. Dios le bendiga y Dios le guarde abundantemente en el amor de Cristo Jesús. Amén y amén.